Los científicos no siempre pueden explicar todo lo que los arqueólogos descubren. Aunque hacen todo lo posible con la información disponible, a veces hay aspectos que quedan sin resolver debido a las limitaciones del conocimiento actual. Este video mostrará ejemplos de tales incógnitas. Número 1. El misterioso brazalete de oro hitita. Comenzamos con un hermoso brazalete de oro que fue descubierto accidentalmente por un agricultor mientras araba su campo en el pueblo turco de Clay en marzo de 2022. El brazalete tiene alrededor de 3.300 años de antigüedad y es el primer artefacto de su tipo en ser descubierto con representaciones figurativas en su superficie. Además, es el primer brazalete hitita en ser encontrado con un bisel elíptico, una forma que era importante para los hititas pero que solo se había visto previamente en sus sellos de anillo. Somos afortunados de que el brazalete haya sobrevivido su encuentro con el equipo agrícola que lo dejó abollado y dañado. Ya ha pasado por algo de trabajo de preservación y reparación y pasará por un poco más antes de ser exhibido en el Museo Arqueológico de Corún. Se ha realizado suficiente trabajo de reparación para determinar que la figura en el centro del relieve es la diosa Istar, aunque el significado preciso de la escena es desconocido. Los arqueólogos llevaron a cabo una excavación extensa del campo donde se encontró el brazalete, pero no se descubrieron otros artefactos. Por lo tanto, la presencia del brazalete en el campo sigue sin explicación. Número 2. El enigma de la antigua ciudad de Askelon. La antigua ciudad de Askelon en Israel ha resultado ser un rico terreno de caza para los arqueólogos a lo largo de los años, como se demostró una vez más en abril de 2013. En esa ocasión, un par de artefactos notables fueron encontrados en el lugar por un equipo de arqueólogos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. Descubrieron un enorme lagar antiguo y una diminuta maqueta de cerámica de una iglesia. Se cree que ambos objetos datan de la temprana era bizantina de los siglos V y VI. El lagar de vino es impresionante, cubriendo un área de más de 300 pies cuadrados, y comprende una plataforma para pisar las uvas, un lecho de prensado y 3 vasijas de cerámica para recolectar el vino. Es uno de los descubrimientos más grandes y mejor conservados de su tipo. Sin embargo, se considera que la pequeña iglesia es aún más rara. Fue encontrada cerca del lagar de vino, por lo que podría haber sido dejada caer por alguien en el proceso de hacer vino. Tiene un asa en forma de lazo en el techo, lo que lleva a los expertos a creer que o bien estaba colgada en una pared o suspendida de la ropa. También se piensa que en algún momento se insertó una lámpara de aceite en ella, proyectando sombras en forma de cruz en las paredes del edificio donde fue colocada. Número 3. Los monumentos olmecas en Tenos, México. Ahora tenemos un hallazgo notable que ocurrió en Tenos, México, en agosto de 2022. Allí, los arqueólogos descubrieron un conjunto de monumentos masivos de la cultura olmeca que incluyen un par de relieves tallados en piedra caliza. Estos relieves representan a gobernantes olmecas en una pose ritual de contorsionismo que se dice reducía los niveles de oxígeno en el cerebro e inducía un estado similar al trance. Los olmecas creían que este proceso era divino. Estas representaciones son extremadamente raras, por lo que los arqueólogos en el país están emocionados. Cada uno de los relieves es grande, con un diámetro de aproximadamente 5 pies, y también representan rostros grandes usando diademas y espejos con cruces olmecas en su centro. Es difícil determinar la antigüedad exacta de estas antiguas obras de arte, pero esta parte de Tenos, cerca del río Usumacinta, fue un centro poblacional importante de los olmecas durante el periodo formativo, hace unos 2900 años. Los expertos en arte antiguo sudamericano sugieren que el estilo de los relieves pudo haber sido influenciado por los primeros mayas, aunque esta afirmación es controversial y aún no hay suficiente evidencia para respaldarla. Eventualmente, los mayas se volvieron predominantes en esta parte del país hace aproximadamente 2000 años. Número 4. El frágil barco de 1300 años en Francia. Los científicos han estado compitiendo contra el tiempo para rescatar nuestro próximo descubrimiento desde que lo encontraron. Se trata de un barco de 1300 años de antigüedad hallado en Francia, de un diseño excepcionalmente raro.
La embarcación podría ser de enorme importancia para historiadores e investigadores, pero podría no durar lo suficiente en su estado actual para que puedan examinarlo. Las vigas de roble, castaño y pino del barco naufragado son tan delicadas que deben ser rociadas con agua cada 30 minutos para asegurarse de que no se desintegren. El barco de 40 metros de largo fue encontrado en las orillas del río Garona en el suroeste de Francia a principios de 2022, pero los materiales de construcción con los que está hecho no habían sido tocados por el aire ni la luz desde el día en que se hundió, lo que los hace extremadamente vulnerables. La datación por radiocarbono indica que el barco se hundió entre 687 y 720 después de Cristo y es notablemente avanzado según lo que sabemos sobre la arquitectura naval francesa de la Edad Media. Podría haber sido el primer barco de su tipo o una embarcación experimental que fue considerada un fracaso después del naufragio. A menos que podamos estabilizar el naufragio lo suficiente como para examinarlo adecuadamente, podríamos nunca llegar a saberlo. Número 5. La cabeza perdida de Hércules en el naufragio de Anticitera. El mismo naufragio antiguo que nos dio el mecanismo de Anticitera reveló otro tesoro en junio de 2022. Cuando arqueólogos marinos localizaron lo que se cree que es la cabeza perdida de una estatua del dios romano Hércules de hace 2000 años. El naufragio, que se encuentra frente a la costa de Grecia, fue descubierto por buceadores de esponjas en 1900 y ha estado bajo evaluación biológica constante desde entonces. Se piensa que ha estado en su posición actual desde alrededor del año 60 a.C. La cabeza de mármol ha pasado desapercibida hasta ahora porque está en tan mal estado que se pensaba que era una roca deformada. Solo fue posible identificarla como una cabeza después de que los buceadores también encontraran la base de la estatua, completa con las partes inferiores de sus piernas. La cabeza no es el único descubrimiento notable en el sitio de buceo. Recientemente, los arqueólogos también han encontrado 2 dientes humanos incrustados en depósitos marinos, confirmando así que al menos una persona no escapó del barco antes de que se hundiera. Los historiadores piensan que este barco de 130 pies de largo se dirigía a Roma desde algún lugar del Mediterráneo Oriental cuando se hundió durante una tormenta, pero esperan aprender más de estos nuevos descubrimientos. Número 6. El origen de la peste negra. Sabemos que la peste negra fue la plaga más mortal que jamás haya azotado la faz de la tierra. También sabemos que la plaga alcanzó su punto máximo entre 1346 y 1352. Lo que nunca hemos sabido es dónde comenzó la plaga, pero eso podría haber cambiado recientemente. Después de examinar miles de lápidas medievales, los investigadores creen que podrían haber rastreado los orígenes de la peste negra a un lugar específico e improbable. Si tienen razón, comenzó cerca del lago Issyk-Kul en lo que ahora es Kirguistán. Un número desproporcionadamente alto de entierros tuvo lugar en los cementerios cercanos de Burana y Karadjigach entre 1338 y 1339, con la causa de muerte listada como pestilencia. Los científicos abrieron las tumbas de 3 de los individuos e identificaron bacterias de peste en todos ellos. Desde allí, la plaga probablemente llegó a Europa Occidental en barcos mercantes y luego mató a alrededor del 50% de la población total de Europa. Aunque antes se pensaba que las ratas eran responsables de la transmisión de la peste negra, ahora se cree más probable que fue transmitida por pulgas infectadas. Número 7. La cueva vikinga en Islandia. La civilización vikinga pudo haber comenzado en Escandinavia, pero se extendió por muchas tierras. Sabemos que los vikingos llegaron a América del Norte, por lo que comparativamente, Islandia era un viaje corto para ellos. En mayo de 2022, se descubrió una cueva hecha por humanos en el pequeño pueblo islandés de Oddi, y los arqueólogos están convencidos de que los colonos vikingos son responsables de su existencia. Oddi alguna vez perteneció a un poderoso clan vikingo llamado los Otaverjar, liderado notablemente por Saemundur el erudito, quien vivió entre 1056 y 1133 y escribió gran parte de lo que sabemos sobre los primeros reyes de Noruega.
La excavación en el recién descubierto sistema de cuevas probablemente comenzó durante su época. Los expertos creen que podría haber sido un naust, un tipo de establo medieval para ganado y caballos. El trabajo de los arqueólogos dentro de la cueva es arriesgado debido a que está tallada en arenisca blanda y podría colapsar en cualquier momento. Es probable que aún queden descubrimientos por hacer en los rincones más profundos de la cueva, pero encontrar una forma segura de explorarlos podría llevar tiempo a los arqueólogos.